Buenas tardes, una nueva transmisión y una nueva entrevista en vivo de la pelota sindical. Hoy vamos a hablar con Fernando Genovesio, que es secretario gremial de la Asociación de Trabajadores Profesionales de la Salud de San Luis, el sindicato APTS, y además es referente de la Intersindical por la Diversidad Sexual, un espacio que reúne a trabajadoras y trabajadores trans de diferentes espacios sindicales, y con él vamos a charlar en vivo a partir de las 16:30. Saludamos ya a Fernando, que está en la transmisión, y le decimos que 16:30 en punto comenzamos la entrevista con él. También a Elina Escudero, a Alejandro Moyano y Ariel Tino, que son quienes conforman la pelota sindical, y le agradecemos en especial esta gestión a Elina Escudero, que nos contactó con Fernando. A lo largo de este ciclo de entrevista, como siempre decimos, hemos pasado por diferentes referentes y referentas de los espacios y de las estructuras sindicales. Hemos hablado también con el embajador para los Estados Americanos, Carlos Raimundi, y siempre con eje en la realidad de los trabajadores y los trabajadores que permanentemente y todo el tiempo están modificándose, muchas veces para mal, hay que decirlo, en el marco del coronavirus. Ya les anticipamos que mañana vamos a charlar también una entrevista en vivo con la otra mirada. Vamos a hablar con Leonardo Vilansky, que es el titular para los empresarios nacionales para el desarrollo argentino. Leo Vilansky es referente de las empresas PYME, y vamos a charlar con él en vivo acerca de cómo se está viendo la cuestión del empleo, del trabajo, desde la mirada también del empresario nacional y del empresario PYME, sobre todo el empleo, en lo que hace a la visión de los trabajadores. Queríamos anticipar esta entrevista de mañana también, 16:30, porque nos parece muy importante ir abarcando todas las voces, todas las miradas, ¿no? Como le decías al principio, pasamos por muchos referentes de comercio, aeronavegantes, el gremio de los trabajadores de computación, ATE también. Hemos hablado con el Rodolfo Aguiar, secretario adjunto a nivel nacional de ATE, y a propósito de eso también queremos en estos minutos anticiparle a la audiencia que va llegando, anticiparle que vamos a estar hablando también con un referente de ATE a nivel provincial de los trabajadores municipales. ¿Por qué? Bueno, porque a propósito de todo lo que estuvo pasando y es de público conocimiento con el conflicto de los trabajadores municipales ambulancieros en el distrito de José C. Paz, hemos detectado que están todas las voces registradas, menos la de los trabajadores. Como siempre, los laburantes como que no tienen mucho espacio donde expresar, donde manifestar su realidad o sus condiciones de laburo. Entonces se ha hecho una condena, a mi juicio correcta, de los dichos del intendente, pero nunca se ha dado como contraprestación la voz, la realidad, y se han podido expresar las trabajadoras y los trabajadores en ese caso puntual, los municipales de José C. Paz, pero los municipales a nivel nacional. Por eso, el viernes vamos a estar hablando con un referente, con un delegado y un referente a nivel provincial de la provincia de Buenos Aires de los trabajadores municipales. Un trabajador municipal de base de Berisso, que además está sindicalizado y pertenece a ATE Provincia de Buenos Aires. Lo vamos a publicar, ahora lo anticipamos, pero publicamos con toda la información ampliada, como siempre, en nuestras redes sociales. Les cuento esto para decirles que hablamos con todos y hablamos con todas. Queremos seguir hablando con los laburantes, con las oposiciones dentro de los gremios, con los oficialismos dentro de los gremios, como corresponde. Y ahora sí, vamos a ir en busca de Fernando Genovesio, esta entrevista en vivo, y hablar acerca de su trabajo como secretario gremial de APTS y también como referente de la Intersindical. ¿Nos estás escuchando, Fernando? Hola, Fernando, estás en vivo, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, gente de la pelota sindical. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Así que, gracias por la invitación. Gracias a vos, Fernando. Bueno, Fernando le contamos a la audiencia que su trabajo, su tarea específica es la de enfermero.
Entonces, tiene guardias prolongadas, no tengo que explicar por qué, todos sabemos lo que estamos pasando a nivel salud comunitaria, y por eso la verdad que le agradecemos mucho que se dé el espacio, este espacio y este tiempo para poder dialogar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, Fernando, es ¿dónde trabajás vos como enfermero? Bueno, yo trabajo como enfermero en un hospital que se llama Cerro de la Cruz, que está ubicado en la zona noreste de la ciudad de San Luis, y en ese hospital, que de paso le mando un beso a todas las gentes que trabajan ahí. Eh, Estoy en un servicio que tenemos 3 o 4 lugares donde trabajamos, hacemos nuestros propios consultorios, tenemos consultorios de enfermería y en guardias, aunque últimamente estamos más dedicados a la guardia porque, bueno, por la situación y el contexto sanitario actual, y además que justo San Luis está recién ahora llegando los casos y bueno, estamos ahí en acomodamiento continuo. Decíamos también en la presentación que te desempeñás como secretario de Asuntos Gremiales del sindicato de la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud de San Luis, que es un sindicato que tiene competencia a nivel provincial, ¿no? Contanos un poco, para ir llegando después a la promoción de la entrevista, cuál es la competencia del gremio, cuál es el encuadramiento del gremio y cuál es la situación de los trabajadores que encuadra tu sindicato. Bueno, el sindicato se llama APTS, la Asociación de Profesionales y Técnicos de la Salud. Tiene injerencia provincial, pero también formamos parte de la FESPROSA. La FESPROSA es la Federación de los Profesionales de la Salud de toda la Argentina. Y bueno, por si fuera poco, también dentro de esa FESPROSA hemos creado un espacio de diversidad, que es el tema que vamos a llegar en un ratito. Y desde ese espacio, en la Secretaría de Género, también formo parte de la ISP, que es la Intersindical de Servicios Públicos, que es un gran sindicato con más de 20 millones de afiliadas y afiliados, y que está presente en 143 países, y que en ese espacio estamos coordinando junto con una compañera de Buenos Aires, que es Gabriela Figueroa, lo que es el comité LGBTIQ+, para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, que sería el Cono Sur. Y te preguntaba, Y dentro de mi Fernando, sindicato, eh, dentro de mi sindicato el rol que yo estoy cumpliendo en este momento es el de ser secretario gremial. Ese es el espacio que estoy en PTS. eran dos preguntas, ¿cuál es la situación, yendo a lo gremial y como decías vos, después va más a la específica de la intersindical, pero en principio que te quería preguntarte, ¿cuál es la situación de las trabajadoras y los trabajadores de la salud de San Luis, aprovechando que sos de ahí, que muchas veces resulta una realidad invisibilizada o por algunos idealizada, o al revés, o por otros muy, muy atacada, digo, ¿cuál es la realidad de los trabajadores de la salud, de los profesionales hoy en este contexto, Fernando, en San Luis? Bueno, San Luis tiene una particularidad, muchas veces a nivel nacional, en términos de trabajadoras y trabajadores de la salud, eh, tenemos como una situación de precarización laboral muy alta. Tenemos un contrato en una carrera sanitaria a través de una ley de carrera sanitaria, eh, contratos trimestrales, es decir, cada 3 meses se renueva nuestro contrato. No, la pelea nuestra por la planta permanente viene de hace más de 10 años, y para poder permanecer en esa carrera sanitaria tenemos que rendir un concurso. Ese concurso tiene que ver con cuestiones propias de cada uno en su disciplina, y ese contrato te permite permanecer en la ley de carrera sanitaria por 5 años. Pasados esos 5 años tenemos que volver a rendir, y estamos justamente, entre otros reclamos, con lo que tiene que ver con un concurso que ya rendimos y que aún no están los resultados. Para nosotros es importante en San Luis porque eso implicaría poder obtener la estabilidad por 5 años. O No sea, está bueno Fernando, por que ahí, pero sí ustedes cada tenemos tres una meses, precariedad muy alta. ustedes cada 3 meses ven en peligro su fuente de trabajo.
el contrato se renueva automáticamente o no, ¿sí? La posibilidad de que permanezcamos en la carrera sanitaria tiene un rango temporal de 3 meses. Esa es la realidad. Bien, y ahora sí, yendo más a lo específico, que quería que nos cuentes cómo se conforma y cuáles son las actividades específicas, las demandas, la articulación de demandas y las actividades que tiene la Intersindical por la Diversidad Sexual. Bueno, la intersindical comenzó hace un par de meses, fue una iniciativa de varias y varios compañeros, sobre todo de Buenos Aires. Eh, Seguimos como mirando al obelisco, ¿viste? Nosotros desde acá del interior es como seguimos mirando para aquel lado. Pero de todas maneras, el espacio está conformado por muchísimos sindicatos. Es una agrupación de sindicatos argentinos que tiene como objetivo el debate, que tiene como objetivo el accionar en favor del colectivo LGBTIQ+, y no solamente en el ámbito laboral, ¿sí? Hay un compromiso muy grande de muchas compañeras y de muchos compañeros de todo el país que también tienen un compromiso muy alto y tenemos un compromiso muy alto con todo lo que nos sucede como colectivo a las personas que conformamos ese colectivo LGBTIQ+, en las cuestiones sociales. O sea, tiene una injerencia, como objetivo tiene una injerencia no solamente en lo laboral, sino también en lo social. Y ese espacio está conformado, como te decía, por muchísimos sindicatos de toda la Argentina, que de paso, en nombre de la Intersindical, hago extensiva la invitación. Y trabajamos más o menos en seis comisiones de trabajo. Una de ellas tiene que ver con el manejo de las redes y la comunicación, otra de ellas es el trabajo en temas referidos a la salud, otra de ellas tiene que ver con lo que es formación y capacitación. Hay otro grupo de trabajo que está comenzando a trabajar sobre bolsas de trabajo y formación laboral, no solamente la profesional. Hay otro grupo que trabaja en jurídico y legal y hay un grupo que también tiene por objetivo trabajar en todo lo que es el registro, en todo lo que es como la nominalización o juntar la información que tenga que ver con las prácticas sindicales, legales y convencionales, referidos, ¿no?, a los convenios de trabajo que, que, que en general tienen que ver con las políticas de género que nos incluyen, ¿no? Porque se trata de esto, de estar incluidos en un ámbito de trabajo decente desde nuestras cuestiones personales, ¿no? O sea, ser lo que Eh, somos en un ámbito laboral, eh, y que no tengamos ningún tipo de inconveniente por ser precisamente lo que somos, sino al contrario. Fernando, recién decías, bueno, la intersindical está conformada por varios sindicatos. Te hago la pregunta al revés ahora. ¿Tuvieron dificultad, tuvieron rechazo de algunos gremios o algún ninguneo a la hora de ofrecer conformar o que se sumen compañeras, compañeros a la intersindical? ¿Hay sindicatos en Argentina? No hace falta nombrarlo, digo, pero hay sindicatos, o sí, si tenés ganas, sí. Hay sindicatos que ningunean la cuestión o miran para otro lado, sabiendo que muchos gremios de la Argentina tienen conducciones de hace 40, 50 años con gente con conducciones que no se renuevan, ¿no? Vamos a ser amistosos, vamos a decir que estamos en espera. Seamos estratégicos, ¿no? O sea, la invitación es amplia. Y, ¿sabes, Patricio? Dentro de los sindicatos sucede lo mismo que sucede en la sociedad misma. Hay transversalidades del patriarcado bueno, que no son propias a todas las personas por la sociedad en la que nos movemos, por los modos en los que vivimos, por la historia, porque esto también tiene que ver con la historia sindical, forma parte de la historia de nuestro país y de toda Latinoamérica y de todo el mundo. Pero si existe alguna actitud de ninguneo o si existe alguna actitud de no hacer lugar a este tipo de debates internos, pues bueno, habrá que seguir golpeando las puertas e insistiendo, porque
si nosotros nos autosegregamos, ya vamos mal. Y yo creo que si hay espacios sindicales reticentes a este tipo de lugares que queremos generar, bueno, de a poco los iremos logrando. Esto también es una lucha para adentro, no solamente una lucha para afuera, es una lucha para adentro. Necesitamos sensibilizarnos en un montón de cosas, porque tampoco la nómina o la lista de los que estamos este, somos grandes especialistas, tenemos que ser conscientes de eso y entonces tenemos que encontrar las maneras y las formas de que el colectivo LGBT empiece a formar parte de la agenda, ¿no? Empezar a marcar la agenda para adentro y de sensibilizar para adentro para después poder eh, plantear políticas que tengan que ver con nuestros derechos, porque no sé cuál es tu situación de vida, pero los mismos tuyos, los mismos derechos tuyos son los mismos derechos míos. Los mismos derechos míos son los mismos del colectivo LGBT. Y como yo siempre digo cuando estamos en medios de comunicación, yo me levanto todas las mañanas tempranito, como vos y como cualquiera, a laburar. Yo laburo. Y en ese ámbito y desde eso, yo siempre digo también que desde ahí mis derechos son los mismos que los de todas y los de todos. Porque Y, yo y también es, soy sí, y que, no, y que respecto a lo que decís, esto que parece el sentido común, ¿no? Yo me despierto todas las mañanas, voy a trabajar, tiene novedad en el sentido de que por ahí las reivindicaciones, por ahí no, las reivindicaciones, las demandas del colectivo LGTB parecen desde el sentido común como algo que está afuera de las estructuras sindicales y quiere ingresar a las estructuras sindicales. Y lo cierto que esto es una pregunta, y te lo pregunto a vos desde tu experiencia, por ahí en la articulación del espacio de la intersindical terminaron descubriendo que era una realidad dentro de los sindicatos que estaba invisibilizada, ¿me explico? Digo, que está como justamente porque es algo común, es algo que no debería ser tan explicado y que por ahí el espacio de la intersindical, y esta es mi pregunta, te pregunto, ¿el espacio de la intersindical logró o está logrando en cierta medida que hacia adentro de los sindicatos, por lo menos de los sindicatos que la forman parte, se visibilicen estas cuestiones, que no están afuera, como decían al principio de la pregunta, sino que son parte de las estructuras sindicales? dos cosas. En primer lugar, sí es verdad como decís, ya estábamos adentro porque ya estábamos afiliados. Ya estábamos afiliados. Ya estábamos afiliados. Y en segundo lugar, sí, yo creo que a pesar de ser una fuerza sindical que están haciendo, ya ha habido eh, muestras claras de que esto sí está sucediendo y va a suceder. Vamos a entrar a la agenda sindical y no es una frase para autoconvencerme. Vamos a entrar a las fuerzas sindicales porque ya estamos y no solamente desde la afiliación, sino que la existencia de la intersindical nos ha permitido crear estos espacios en algunos sindicatos, inclusive en el nuestro, en la Federación de Profesionales de la Salud. En el ámbito de la creación de la intersindical también se generó un espacio que va a comenzar y va a tener su fuerza. Porque ¿sabes de qué se trata, Patricio? Se trata de que en la lucha sindical, que es una lucha en el ámbito de los derechos humanos, nosotros también estamos incluidos. Y digo, y hablo en masculino porque lo digo desde mí, ¿sí? Y, y en términos colectivos, creo que nosotras y nosotros también eh, somos la parte, somos igual que los demás, una parte de la fuerza laboral, de la fuerza obrera, bueno, tenemos que tener nuestro espacio, tenemos que tener nuestro espacio, y los sindicatos que no lo tengan tienen que ir preparándose porque estos espacios se van a generar, se están generando y se van a generar. Es decir, la incidencia que ha generado y va a generar la intersindical va a ser siempre positiva. Fernando, hoy fue noticia en un diario de tirada metropolitana, en página 12, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de la Mujer y la Diversidad Sexual, generó un programa específico que mejora las leyes existentes
para, por ejemplo, que los compañeros, las compañeras trans tengan posibilidad de acceder a una garantía para alquilar una vivienda. Y volvemos a estas cosas que parecen de sentido común, necesita un programa específico que mejore la ley. Mi pregunta es la siguiente, ¿la intersindical está pensando una propuesta o tiene demandas específicas para el Ministerio de la Mujer y la Diversidad Sexual aprovechando esta decisión del gobierno actual de crear este ministerio? Nosotros, con respecto a eso, a ese material informativo del que vos hablás, lo leí hoy a la mañana. Me descolocaste un poco porque había leído que se refería al pago de alquileres. Pero de todas maneras, nosotros hemos estado en relación con Checha Merchán, Cecilia, en un par de oportunidades eh, desde la intersindical. Esta compañera está en el Ministerio de la Mujer, Diversidades y Disidencias, y la verdad que es un paso más. Yo la verdad que lo aplaudo. La realidad de las compañeras y los compañeros trans es muy compleja, no es tan simple. Por ser compleja no es negativa, cuidado con esto, por ser compleja no es negativa. Hay una realidad social que eh, las ha puesto y los ha puesto como en un rol social desprestigiado. Creo que, como vos decís y coincido, que el acceso a una vivienda, como el acceso a la salud, como el acceso a cualquier bien social, nos tiene que llenar de alarma, pero en buena hora que este tipo de cosas estén sucediendo porque eh, es una parte de nuestro colectivo que tiene una realidad con sus particularidades y que esto que hablabas vos ahora, como por ejemplo el cupo laboral trans, deben ser, deben ser prioritarios en nuestra lucha, este, porque ese tipo de políticas salvan vidas y realmente salvan vidas, porque las compañeras y los compañeros se están muriendo entre los 30 y los 40 años. Yo tengo 40 años, 42. De pertenecer a ese colectivo entraría en el rango lamentable y aunque suene fuerte, en el rango posible de muerte, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que no solamente son sindicales, tienen que ver con el entramado social, con lo cultural, con lo histórico, que las posicionó en un rol que las termina matando jóvenes o los termina matando jóvenes. Entonces, todo lo que sea en favor del colectivo travesti trans hay que aplaudirlo, porque pensar en algo tan básico como una vivienda o poder tener acceso a pagar un alquiler, realmente viene a poner sobre la mesa una realidad que estaba, pero que estaba oculta, pero estaba. Correcto, coincido con lo que decís. Sobre todo esto, ¿no? Esta idea de que en realidad lo que hacen las organizaciones, por lo general, en todos los ámbitos de la vida humana, es visibilizar cuestiones que ya están en el cuerpo social y que van encontrando a través de la organización la forma de encontrar la manera de alcanzar sus demandas. Te quiero preguntar ahora, Fernando, vos decís, bueno, sos sos un hombre de San Luis, del interior o del resto de las provincias de la Argentina. ¿Cómo ha sido en tu experiencia personal y cómo es en tu experiencia personal ser sindicalista, ser gay y ser de San Luis y pertenecer al interior, ¿no? Que por ahí en las formas culturales eso es muy diferente, no es la misma realidad que tenemos los que vivimos en el Gran Buenos Aires o en la capital federal. ¿Cómo es tu experiencia personal, ¿no? ¿Cómo has vivido tu biografía, ¿no? El año pasado en Chile, conversábamos con unas compañeras y hablábamos sobre esta diferencia eh, que se presenta desde las grandes urbes en cada uno de los países con respecto al colectivo, a diferencia de lo que sucedía en, en los lugares no metropolitanos. Yo comentaba de la realidad distinta que hay de la General Paz hacia el oeste, al norte y al sur, y, y hay cosas que, si tuviera que hablar de lo personal, yo vivo en una provincia en la cual eh,
En muy pocas oportunidades he tenido problemas en mi trabajo por ser lo que soy. Yo creo que solamente una sola vez. Eh, y nosotros y nosotras vivimos la vida de una manera muy distinta. Eh, el otro día conversaba también con un conocido, ¿no? De que hay espacios en los cuales uno se mueve en los interiores, por decir de alguna manera, en los interiores de la Argentina, en los cuales es muy difícil visibilizarse. Es muy difícil decir que, que uno es de una manera o uno es de otra manera. Pero el día en que el peón de campo pueda decir lo que es a la mañana temprano, subirse a un caballo, ¿sí? Mirá lo que te digo, ese día vamos a poder decir que pudimos avanzar un poco más y que somos un país mejor. Somos un país mejor desde que nos podemos casar, somos un país mejor desde que podemos adoptar, somos un país mejor desde que podemos este, tener la posibilidad de poner en nuestros DNI lo que realmente sentimos, ¿no? Esta cuestión de identidad, de la vivencia, poder escribirla en un papel, que es el papel que nos identifica. Malditos papeles a veces, ¿no? Malditos papeles, pero es una lucha. Y en el interior se vive de otra manera. Los silencios son muchos más grandes, hay situaciones que directamente no se hablan, no en el caso de nuestra provincia, y lo tengo que decir, más allá de que hay diferencias con otros aspectos laborales, es una provincia que tiene una inclusión prácticamente plena de la comunidad travesti trans, prácticamente plena, eh, y dificultades y políticas claras al respecto de la diversidad son palpables y son muy visibles. Pero hay lugares en los cuales, y te traigo a contexto la pandemia, hay eh, gente que uno conoce que ha tenido que vivir, que ha tenido que volver a vivir por la pandemia con sus padres o con sus familias de las cuales han sido expulsadas o expulsados. Entonces no es tan simple. No es tan simple porque por ahí la mecánica social que tenemos en el interior es mucho más difícil. A nosotros todavía nos cuesta hablar el inclusivo. ¿A vos te cuesta hablar el inclusivo? A mí me cuesta hablar en inclusivo por una cuestión generacional y a veces por una cuestión ideológica. El binario me es más fácil, me siento más interpelado, soy de esa época quizás, ¿no? Del nosotros y nosotras. A mí el inclusivo, hay ciertos contextos donde me cuesta menos, en general me cuesta mucho y muchísimo y mucho más que el binario, sí. No sé, a vos también, porque tenés 42, me Por imagino. ejemplo, ¿eh? A nosotros no solamente nos condiciona la cuestión etnográfica, la cuestión geográfica, sino también nos condiciona nuestro devenir social, este, que tenemos unas maneras propias de hablar. A veces utilizamos términos que son difíciles de comprender y cuando intercede el lenguaje inclusivo, al cual aplaudo y abrazo, todavía nos cuesta. Imagínate que si nos cueste una manera de hablar, cuánto más nos cuesta decir lo que somos. No es tan simple en el interior. A veces uno escucha, inclusive en el ámbito de la intersindical o en los ámbitos en los cuales uno comparte las experiencias y lo que sucede cuando hay compañeras, compañeros o compañeres de Buenos Aires, eh, el ruido que sucede con esto, ¿no? De que dicen, bueno, la visibilización, hay que visibilizar miércoles, Fernando, miércoles, ¿de a propósito de esto que decís, que me interesa, ¿vos sentís a veces, porque eso nos pasa a nosotros? Yo soy bonaerense de origen y porteño de adopción. Viví en la misma cantidad de años, tanto en el Gran Buenos Aires como en la capital federal. Entonces, noto una realidad, como decís vos muchas veces, una realidad cultural diferente de un lado y del otro de la General Paz, y estamos enfrente. Vos notás a veces, y es muy interesante lo que acabas de decir, por eso te lo pregunto, que muchas veces los compañeros, las compañeras de Buenos Aires, en su afán de querer acelerar ciertos procesos, no contemplan las realidades del resto del país, las formas culturales. Digo, ¿notás esa... Creo, mira, creo que hay algo y te llevo un poco más atrás. El,
cuando hablamos en términos del derecho laboral, hay algo que se llama el criterio progresivo. El criterio progresivo dice que a medida que la sociedad va marcando ritmos, los debates laborales tienen que ir ajustándose y adaptándose a esa nueva realidad. La realidad que se vive en una gran metrópolis como lo es Buenos Aires y su gran conurbano es obviamente distinta a la nuestra. A veces quienes vivimos fuera de los anillos posteriores a la General Paz, miramos y escuchamos con mucho cuidado estos debates, porque no es tan simple llevarlo a nuestras bases, no es tan simple. No es tan simple porque en lugares como los nuestros todavía está en discusión el uso de la X o no cuando escribimos. Mira lo que te digo, no forma parte de mi posicionamiento. Mi posicionamiento es claro, pero si somos estratégicos, como decía al principio, y llevamos a un escenario de discusión laboral o de discusión social elementos que son contraproducentes, aunque sean buenos, en este momento temporal hay situaciones que y discusiones que este, tienen una temporalidad diferente. Porque la verdad que yo no entro a mi trabajo y le digo, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo está la guardia? Acuérdense que soy gay, ¿eh? No, la verdad que no, no. Pero tampoco hay cuestiones que deban imponerse. Yo no creo que las realidades propias nuestras del interior tengan que detener algún tipo de debate que en otros espacios geográficos se planteen como superadores. Para nosotros superadores que tengamos trabajo, que ese trabajo sea decente, que las políticas de género nos incluyan, eh, y somos como hasta inclusive un poco más tranquis. Y lo digo bien, porque la verdad que las compañeras y los compañeros que están más cerca tuyo que míos en este momento, es gente que la verdad que son es muy rico escucharlos, pero es eso, es la escucha y el atenti, porque no todo es revolucionario para bien cuando uno transita esos 1100 kilómetros de vuelta, ¿sí? Pero que son debates que no nos ponen atrás, nos ponen al lado y nos ponen al lado de otras maneras. Pero está bueno, creo que cada uno tiene que realizar un análisis del contexto y de ahí ver qué disparador es más efectivo. Por el momento, creo que me hiciste acordar cuando estábamos en la lucha por el matrimonio igualitario. Cuando estábamos en la lucha del matrimonio igualitario, justamente los legisladores de mi provincia salieron desde el Senado de la Nación, desde el Congreso, a recorrer provincia por provincia buscando apoyo para tener unión civil y no matrimonio igualitario. Y los que salíamos de las organizaciones civiles en aquellos años teníamos que usar nuestra propia plata y teníamos que recorrer todas las provincias. A mí me tocó San Luis, Mendoza y Bariloche. Y ahí aparece otra vez, Esa Fernando, es el la tema de la diferencia. hipocresía, porque muchos de esos legisladores, también, no hace falta dar nombres, se casaron después, gracias al matrimonio Se igualitario. casaron, sí, los vi. Eh, Creo que no entonces, estaban en aquellos años. Creo que el eh, de Barbita no estaba en aquellos no años. está, está muy bien, está muy bien, Todavía está no muy bien, estaba. está muy bien. Fernando, la verdad que ha sido esclarecedor. Las entrevistas duran 30 minutos porque es más o menos el tiempo de conexión que sabemos que tenemos garantizado para poder realizar con éxito el intercambio y los diálogos. Pero nos comprometemos, me parece que es riquísimo el tema y que esto es apenas la punta de lanza de algo que debe profundizarse y se va a profundizar, no tengo duda, opino igual que vos, así que renovamos el compromiso para muy pronto volver a hablar con vos y te agradecemos mucho este contacto. Mirá que lo voy a anotar, ¿eh? Sí, 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 anotalo porque vamos a volver a hablar con vos. A mí particularmente me Bueno, pareció una de las entrevistas más gratificantes que hice en este ciclo. bueno, yo te agradezco un montón el espacio, Patricio. Te agradezco y a todos quienes vean y escuchen esto y lo están escuchando. Invitar a todos los sindicatos a conformar el espacio de la intersindical.
solamente tienen que enviar un mail a intersindicaldiversidad@gmail.com. Pedimos que sean aproximadamente 3 personas por sindicato para ser más o menos ágiles. Pueden pertenecer al colectivo o no. La verdad que aspiramos a que las secretarías de género, las secretarías de derechos humanos puedan conformar con sus miembros este espacio. Así que más que agradecido a vos, Patricio, a Elina, que le mando Fernando, un besote. Fernando, ¿te recordás las redes también si querés difundirlas de la intersindical? Es @intersindical en Instagram y intersindical de diversidad, eh, para que se me mezcló con la otra de violencia de género. Intersindical, intersindical de diversidad, género y disidencias en Facebook. En Facebook. Fernando, te Y mandamos un bueno, abrazo. los esperamos. ¿Cómo no? Te mandamos un abrazo y como dije recién, vamos a volver a hablar con vos. Chao, Bueno, cuando quieran, un abrazo. Gracias, Patricio. a vos. Bien, ha pasado Fernando Genovesio, es secretario gremial del APTS, el Gremio de Profesionales de la Salud de San Luis, enfermero, el hombre de profesión, y referente de la Intersindical por la Diversidad Sexual, un espacio que reúne a diferentes sindicatos con las demandas, como el compañero bien explicó, del colectivo LGTB. Le agradecemos mucho a la audiencia que pasó, que se sumó, y esta es la razón de ser de la pelota sindical, ¿no? Ir ahí, hacia los laterales de las realidades sindicales, de los trabajadores y las trabajadoras, donde muchas veces no hay mucho interés en difundir ciertas voces. Les recordamos, para finalizar, mañana a 16:30 en vivo, Leo Vilansky, titular de los Empresarios Nacionales, y el viernes, 16:30, por el Instagram en vivo, vamos a hablar con un delegado compañero de municipal, trabajador de Berisso, para hablar acerca de la realidad de los trabajadores y las trabajadoras municipales de la provincia de Buenos Aires. Hasta entonces, desde la pelota sindical, les mandamos un abrazo.